El Anticristo, por Friedrich Nietzsche, parte 16. ¿Cómo nuestra época, tan orgullosa de su sentido histórico, ha podido llegar a creerse el sinsentido de que el cristianismo comenzó con la burda fábula de un hacedor de milagros y de un redentor? Y de que todo lo espiritual y simbólico constituye el fruto de una evolución posterior. Por el contrario, la historia del cristianismo, desde que Cristo murió en la cruz, es la historia de una mala interpretación, de un simbolismo originario que cada vez resulta más tosca. Conforme se fue extendiendo el cristianismo en masas, cada vez más amplias, más salvajes y más alejadas del clima espiritual en el que surgió aquel, se fue haciendo más necesario vulgarizarlo, barbarizarlo. El cristianismo absorbió así las doctrinas y los ritos de todos los cultos subterráneos del Imperio Romano. El absurdo de todo tipo de razón enferma. La fe del cristianismo se vio necesariamente destinada a convertirse en algo tan enfermo, tan bajo y tan vulgar, como enfermas, bajas y vulgares eran las necesidades que habría de satisfacer. La barbarie enferma, por autonomacia, terminó acumulando poder al adoptar la forma de la Iglesia, es decir, bajo ese tipo de enemistad hostil a toda sinceridad, a toda altura del alma, a toda disciplina espiritual, a toda humanidad vital y bondadosa. Solo nosotros, los espíritus que nos hemos liberado, hemos vuelto a poner frente a frente en la mayor contraposición de valores que se puede establecer a los valores cristianos y los valores aristocráticos. Al llegar aquí, no consigo reprimir la tristeza. Hay veces en que me siento asaltado por un sentimiento más sombrío que la más negra melancolía, el desprecio hacia los hombres. Y para que no haya lugar a dudas sobre qué es lo que desprecio y a quién desprecio, diré que es el hombre actual, el hombre de quien estoy fatalmente destinado a ser contemporáneo. El sucio aliento de ese hombre actual me asfixia. Como todos los hombres que han llegado a tener conocimiento, soy demasiado tolerante con el pasado, es decir, me domino a mí mismo de una forma magnánima. Paso revista con preocupación melancólica a esa casa de locos que ha sido el mundo durante miles de años y a la que se ha llamado cristianismo, fe cristiana o iglesia cristiana. Yo no pretendo hacer responsable a la humanidad de sus enfermedades mentales, pero mis sentimientos cambian violentamente y yo siento que estallan. Cuando llego a la época moderna, a nuestra época. Nuestra época es una época informada, la que en otros tiempos no fue sino una patología. Ha pasado a ser ahora algo indecente. En nuestros días es indecente ser cristiano. Es aquí donde empieza mi asco. Miro a mi alrededor y no distingo rastros de lo que antaño se llamó verdad. Ya no deberíamos soportar que un sacerdote ponga en sus labios la palabra verdad. Pero por muy modestas que sean nuestras exigencias de sinceridad, hoy debemos saber que en cada frase que dice un teólogo, un sacerdote o un papa, no solo hay un error,
sino también una mentira, que los teólogos ya no tienen la disculpa de mentir por inocencia o por ignorancia. Al igual que todo el mundo, el sacerdote sabe que ya no hay Dios, ni pecadores, ni redentor, que los conceptos de libre albedrío y de orden moral del mundo son solamente mentiras. La seriedad y la íntima victoria espiritual que hemos alcanzado sobre nosotros mismos no permiten ya a nadie ignorar esas cosas. Todas las ideas de la Iglesia aparecen hoy ante nosotros como lo que son. La peor superchería que se ha llevado a cabo para desvalorizar a la realidad misma y a sus principios naturales. Ahora el sacerdote aparece como lo que es, una variedad nociva de parásito, una araña que envenena la vida. Ahora estamos conscientes del valor que tienen y para qué han servido todos esos inventos siniestros de los sacerdotes y de la Iglesia con los que se llegó a una situación deshonrosa para la humanidad. Tanto que su sola visión produce repulsión. Las ideas de más allá, de juicio final, de inmortalidad del alma, se convirtieron en instrumentos de tortura, métodos de crueldad mediante los cuales el sacerdote llegó a imponerse y a perdurar en su poder. Esto es algo plenamente sabido, sin embargo, nada ha cambiado. ¿Cómo podríamos tener un último sentimiento de pudor y de respeto hacia nosotros mismos si hasta nuestros hombres de Estado, que por lo demás son personas tan sinceras que actúan de una forma totalmente anticristiana, se siguen llamando a sí mismos cristianos y no tienen empacho en ir a comulgar? Un joven Kaiser al frente de sus regimientos, en una magnífica expresión del egoísmo y del orgullo de su pueblo, declarándose cristiano sin el mínimo pudor. Pero, ¿qué es entonces lo que niega el cristianismo? ¿Qué es lo que entiende por mundo? Ser soldados, jueces, patriotas, defendernos, conservar nuestro honor, atender a nuestro provecho, ser orgullosos, todas nuestras acciones prácticas, todo instinto, toda valoración que se traduzca en actos, son hoy anticristianos. ¿Qué cúmulo de falsedades tiene que ser el hombre moderno para no avergonzarse de seguir llamándose cristiano? Ahora volveré la mirada hacia el pasado para contar la verdadera historia del cristianismo. En sí misma, la palabra cristianismo constituye un error. En realidad, no ha existido más que un cristiano, el que murió en la cruz. Lo que desde entonces se llamó evangelio significó la antítesis de lo que él vivió, una mala nueva. Todo lo contrario al evangelio mismo. Es falso hasta el absurdo considerar que un dogma, el de la redención gracias a Cristo, por ejemplo, representa lo más característico de un cristiano. Únicamente es cristiana la práctica de Cristo, una vida de la forma en la que vivió el que murió en la cruz. Esa práctica y una forma de vida congruente con ella sigue siendo hoy posible y para ciertos hombres resulta incluso necesaria. El auténtico cristianismo, el de los orígenes, será posible en toda época. No se trata de crecer sino de hacer, sobre todo de un no hacer muchas cosas, de una forma distinta de ser. Los estados de conciencia particulares o las creencias, considerar que algo es verdad sin